He titulado este mensaje Determinados y con fe. Les repito, vamos a estar leyendo de Marcos capítulo 2 del versículo 1 al 12 y lleva por título Determinados y con fe. Esta historia trata de la vida de un hombre que era paralítico y fue llevado por 4 amigos hacia los pies de Jesús. Y bueno, muchos conocemos esta historia, conocemos este pasaje, pero antes de entrar a lo que es el pasaje, quiero entrar también a una introducción. Quiero ser breve, la introducción es un poco larga, pero para que podamos comprender lo que estaba pasando en ese momento que llevaron a ese hombre que fue llevado por 4 amigos a los pies de Jesús. Antes de comenzar, oremos y encomendemos este mensaje a Dios, que es el que verdaderamente nos enseña, y que no confiemos en ninguna elocuencia o palabra de hombre o palabra humana, sino que sea nuestro Dios y que sea su Santo Espíritu que nos guíe a toda verdad siempre. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, porque tú eres Dios bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y por el nombre del Señor Jesucristo, Señor, te damos gracias por este día, porque nos permites una vez más vivir este día para traer gloria y honra a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te doy porque nos permites abrir tu palabra y esperamos, Señor, recibir de ella tu bendición. Que sea, Señor, la sabiduría de lo alto que nos enseñe, nos instruya, nos redarguya y que podamos poner en práctica, Señor, en medio de estos tiempos, tu hermosa palabra, Señor. Anímanos, fortalécenos, Señor. Y, Padre, que todo sea para tu gloria y tu honra, Señor. Guarda, Señor, todos los equipos y que todas las personas, Padre, puedan conectarse y escuchar de la transmisión que es de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos al capítulo de Marcos, capítulo 1, el versículo 21 hasta el 45, allí va a estar toda la introducción para que podamos comprender lo que estaba pasando en Marcos capítulo 2. Dice el versículo 21 de Marcos capítulo 1, dice: y entraron en Capernaum, es decir, Jesús y algunos de los discípulos que habían entrado en Capernaum y los días de reposo. Entrando en la sinagoga, enseñaba. El versículo 22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece? Y el versículo 28, prestemos atención a ese versículo, dice: y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Vemos esta escena acá. Dice que Jesús llegó a Capernaum con algunos de sus discípulos en los días de reposo y estaba en la sinagoga y estaba enseñando en la sinagoga. Resulta que dentro de la sinagoga había un hombre con espíritu inmundo que al ver a Jesús le reconoció y empezó a dar voces. El Señor Jesucristo nos muestra que en el versículo 25 Él le reprende, le manda callar y le pide al espíritu inmundo salir de ese hombre. Luego vemos cómo el espíritu inmundo sale de ese hombre sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de ese hombre. Y todos los que estaban allí se asombraron de tal manera que se decían, discutían entre sí: ¿qué doctrina, qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad aún manda a los espíritus inmundos y le obedece? Lo interesante de todo esto es que la Biblia nos dice que muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Este hecho hizo que el Señor Jesucristo creciera en su fama, es decir, le dio esa reputación, le dio ese conocer delante de toda la ciudad de Galilea, como era un hombre que había echado fuera a un espíritu inmundo.
Dice que rápidamente se empezó a correr las voces por toda la ciudad y cada día ellos conocieron más quién era el Señor Jesucristo. Sigamos con la introducción. Al salir de la sinagoga, el versículo 29, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Luego que acontece todo esto dentro de la sinagoga, Jesús va con sus discípulos Simón y Andrés a su casa y se llevan a sus amigos Jacobo y Juan también. Y dice que la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida ellos le hablaron de ella. Jesús se acerca, la toma de la mano y le sana y la levanta. E inmediatamente dice que le dejó la fiebre y posteriormente, luego que ella ya se sentía totalmente recuperada, ella comenzó a servirle. Esto todo está aconteciendo en un solo día, en el día de reposo. El versículo 32 dice, en el mismo día de reposo, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Quiero que notemos algo. El día de reposo era muy respetado por los israelitas. Pero ellos, al ver que el Señor Jesucristo había echado fuera a un espíritu inmundo de un hombre y que también había sanado a la suegra de Simón Pedro, dice que muchos de ellos, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían las enfermedades y los endemoniados. Y dice el versículo 33, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Es decir, que la fama que se estaba difundiendo del Señor Jesucristo, ellos decían entre sí, allá hay un hombre que sana enfermedades, allá hay un hombre que echa espíritu inmundo, allá hay un hombre que ayuda a las personas que están quebrantadas. Vamos a llevar a las personas allá para que este hombre pueda sanarlos de las enfermedades, pueda sacar los demonios. Y toda la ciudad se golpeó la puerta. Y muchos de los que estaban allí iban al Señor Jesucristo era para recibir algo físico, es decir, para que el Señor Jesús los sanara o para que el Señor Jesús le pudiera ayudar en alguna de las necesidades físicas que ellos tenían. Y el versículo 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y es que igualmente, hoy en día, muchos realmente nos acercamos a Dios, es para buscar una ayuda, ya bien sea física. Y el Señor Jesucristo no está en contra de ayudarnos en las enfermedades. El Señor Jesucristo no está en contra de ayudarnos en los momentos que podamos tener quebrantamiento. Nosotros oramos para que nosotros podamos estar bien de salud y poder así servir a nuestro Señor. Y realmente el Señor desea de todo corazón ayudarnos en momentos de dificultad, de enfermedades, cuando estamos quebrantados. Pero notemos algo, el versículo 35, luego que acontece todo eso en el día de reposo, que el Señor Jesucristo, conocido como allí de las personas como el hombre que estaba sanando enfermedades, y todos aprovechaban ese momento que Jesús estaba allí para llevarlo para que pudiera ser sanado. Pero el versículo 35 Jesús nos empieza a enseñar algo que es primordial. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este es uno de los versículos que más impacta mi vida, y es el tema de la oración, es la intimidad con el Señor. Y dice el versículo 36, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, una vez más, todos te buscan. ¿Pero por qué buscaban al Señor? Les recuerdo, hermano, era para recibir mayormente algo que lo pudiera ayudar de toda su dolencia, de todas sus enfermedades. Y el versículo 38, el Señor Jesucristo empieza a dirigir, empieza
una vez más a poner cuál es el punto central. Dice, vamos a los lugares vecinos para que predique, dice, para que predique también allí. Note que él dice para que predique, no dice para sanar enfermedades solamente, no dice para sacar los demonios, dice para que predique también allí. Y note eso después del punto y coma, porque para esto he venido. Porque para esto he venido. Y predicaba, dice, en la sinagoga de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera demonios. Y es que el Señor Jesucristo está ordenando lo que realmente debemos hacer. Primero es la predicación de la palabra de Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y es que muchos nos podemos acercar a nuestro Señor Jesucristo, o muchas personas se pueden acercar primero volteando las cosas, es decir, recibiendo una sanidad o recibiendo algún beneficio de parte de Dios, y luego que se les predique la palabra. Y el Señor Jesucristo está colocando en orden lo que se debe hacer, y es predicar primero la palabra de Dios y luego ayudar de una forma a las dolencias del pueblo. Y era por eso que tenía tanta fama el Señor Jesucristo. Era por eso que en ese entonces le conocían al Señor Jesús como que el que sanaba las dolencias. Y no se malinterprete, lo vamos a ver aquí en el versículo 40 al 45 para terminar la introducción. Dice, vino a él luego un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Es decir, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Note que el Señor Jesús desea de todo corazón sanar toda nuestra dolencia. Pero en los versículos anteriores, Él está colocando en orden. Es decir, primero es la predicación de la palabra, luego es las sanidades, es decir, los milagros, es decir, todo lo que tenga que ver con la parte de la dolencia del pueblo. Y el versículo 42 dice, así que él hubo hablado, y al instante la lepra se fue de él y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve y muéstrale al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ello. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús, note eso otra vez, no podía entrar abiertamente en la ciudad. Es decir, eran tantas las personas que querían ver al Señor Jesucristo, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a Él de todas partes. Vemos acá rápidamente que mientras Él iba predicando, se acerca un hombre que estaba lleno de lepra y le dice, Señor, si quiere puede limpiarme. Y algo muy interesante que nos muestra es que el Señor Jesucristo dice que lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y es que algo que tenemos que ver nosotros también es que aprovechar todo esto que está pasando para predicar el Evangelio. Luego que el Señor Jesús sana a este hombre de la lepra, dice que no lo digas a nadie, sino que hagas como Moisés te mandó. Pero él, por la alegría, por el gozo de ser sanado, de ser limpiado, tal vez llevaba muchos años con su carne desgastada, con dolor, con sarpullido en el cuerpo, porque así era la enfermedad de la lepra, y él, lleno de gozo, la alegría lo desbordó y empezó a decirle a sus amigos, a los vecinos, mira, ya estoy sano, y el Señor Jesús me ha ayudado. Y toda la fama una vez más se empieza a divulgar, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente. Ahora sí, vamos a entrar a lo que es el mensaje, conociendo el contexto, que ya el Señor Jesucristo no podía entrar en la ciudad abiertamente porque todos le conocían. Es como decir acá que todos acá en la parte de Coma o en la parte de Lima, todos nos conozcan. Es decir, ya sé quién es el hermano Alexander Aponte, o ya sé quién es el hermano tal. De manera que cuando uno llega a la ciudad, todo se agolpe. Algo muy similar pasa que cuando llega, por ejemplo, las personas políticas o el presidente, todo el mundo
quiere estar allí cerca del presidente para entregarle una carta, para hablarle de él, de alguna necesidad. Pues algo así era lo que estaba pasando en ese momento para con el Señor Jesucristo. Todos querían acercarse a Él para recibir algo de Él. Entonces el versículo 1 del capítulo 2 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Jesús estaba en los lugares desiertos porque no podía entrar abiertamente, lo dice el versículo anterior, el 45. Luego de algunos días entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Muy probablemente era la casa del propio Señor. ¿Cómo así? Recordemos que el Señor Jesús nació en Belén. Luego, por una visión, Dios le dijo que se mudaran a Egipto. Le dio esa visión a José porque Herodes buscaba la muerte del niño. Luego que muere Herodes, fue avisado que retornara para que se cumpliesen las escrituras de que Egipto llamé a mi hijo, y entra y vivió en Nazaret para que se cumpliesen las escrituras de que fuera llamado Nazareno. Ahora, en Mateo 4:13, noten esto como referencia, lo que dice Mateo. Vemos que el Señor Jesús vivió su infancia en Nazaret. Pero en Mateo 4:13 nos dice algo muy interesante. Mateo lo dice acá. Y dejando Nazaret, la parte de su infancia, vino y habitó, note eso, y habitó, vivió, ¿en dónde? En Capernaum, donde estaba aconteciendo todo este hecho, la fama del Señor Jesucristo. Es decir, que el Señor Jesús estaba viviendo en ese entonces en Capernaum. Muy probablemente era su casa. No se da dato de que realmente era su casa, pero nos muestra que Jesús vivió en Capernaum. No sé si estaba alquilado, no sé si era su propia casa, no sé si era prestada, no sé, pero la Biblia nos dice que se oyó que estaba en casa. Ahora, inmediatamente, una vez más, que las personas se enteraron que el Señor Jesús estaba en casa, se juntaron mucho, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. Y note esto, y les predicaba la palabra. El Señor Jesús no solamente quería sanarlos de las enfermedades, sino era predicar la palabra. Y es que muchos se van a acercar a Él para recibir algo, una sanidad, y no para que se les predique la palabra. Ahora, el versículo 3 dice: entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Es decir, había un grupo de 5 amigos. 4 de ellos estaban bien físicamente, es decir, podían caminar, podían hacer sus quehaceres diarios, pero uno de ellos estaba postrado en un lecho, en una cama. Y dice que los amigos escucharon de la fama del Señor Jesús, incluso el que estaba en el lecho también escucharía de la fama del Señor Jesús, pero él decía dentro de su corazón: tal vez no puedo acercarme, ¿quién me va a llevar? ¿Quién puede traer a Jesús? Y muchos de los que están allí, que no pueden hacer algo, se preocupan porque no quieren dejar pasar la oportunidad. Pero vemos una actitud de los 4 amigos. Dice que ellos trajeron al paralítico, entre ellos 4. Y el versículo 4 nos dice: y como no podían acercarse a él, ¿cuál era el objetivo de los 4 amigos? Llevar a ese hombre paralítico, ¿a dónde? A la presencia del Señor Jesús. Y es que nosotros somos esos 4 amigos. Nosotros conocemos de la palabra de Dios. Nosotros conocemos, tenemos las escrituras. Nosotros hemos recibido la salvación por medio de la fe que es en el Señor Jesucristo. Somos esos 4 amigos que debemos ayudar a los que no conocen de la palabra de Dios, que son los paralíticos espiritualmente. Tal vez usted que está viendo por la transmisión tiene amigos, conocidos, vecinos, familiar, mamá, papá, tío, primo, que no conocen del Señor Jesucristo. Pues le hago una invitación, que los invite a conectarse por las transmisiones de acá, a través de la iglesia, y ellos puedan recibir la palabra de Dios. Usted y yo debemos prestarnos como esos 4 amigos y buscar la manera de acercar a los paralíticos en la fe a los pies
del Señor Jesucristo. ¿Cuál era el objetivo de ellos? Era acercarse a Él. Pero recordemos que estaba pasando algo y había un gran obstáculo. Y el obstáculo mismo era a causa de la multitud. Dice el mismo versículo 4. No podían acercarse a Él a causa de la multitud. Y es que cuando llega una persona que está rodeado por mucha gente, uno quiere acercarse y uno trata de meterse por todas las personas allí. Uno se siente apretado, otros se sienten asfixiados, otros no pueden respirar. Y esto pasa cuando hay una gran multitud y uno quiere acercarse. Tal vez uno no logra verlo detalladamente dónde está y empieza uno a sofocarse, a apretarse. Y ellos sabían cuál era ese gran obstáculo. Pero ellos no se quedaron allí, sino que buscaron una solución. ¿Cuál fue la solución? Que descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ellos no se quedaron solamente motivados de conocer quién los podía sanar, es decir, le dijeron a su amigo, será para otra oportunidad que él pueda venir, esté más solo, será para otro momento en donde te podamos llevar, donde él esté más tranquilo o que lo encontremos por el camino, donde esté más despejado. Ellos no quisieron desaprovechar ese momento y entonces ellos tal vez buscaron el lugar, vamos a meternos por una ventana o por la puerta trasera, hay mucha multitud, no podemos, ¿qué hacemos? Tal vez ellos vieron una escalera, porque mayormente esas casas tenían escaleras a los costados, escaleras de madera, otras escaleras de piedra, para subir al terrado. Y muchos de ellos, muchas de esas casas tenían ese tipo de escalera. Tal vez ellos vieron esa herramienta y buscaron y subieron al paralítico. Yo me imagino que tal vez se subieron dos primero y empezaron a alarlo por toda la pared con soga, de manera que lo subieron al techo. Yo me quedaría impresionado si yo viera eso hoy en día, es decir, una casa de 4 pisos, de 3 pisos, y ver que están subiendo a un enfermo con cuerda. Yo puedo imaginarme, ¿no? Cuidado, se puede caer, se puede romper una cuerda y al caerse se puede fracturar un hueso y puede ser peor. Ellos tomaron un riesgo, pero escúcheme esto. Ellos fueron solícitos también en ver la necesidad y llevar a su amigo a los pies del Señor Jesucristo. Dice que hicieron una abertura y la palabra allí que implica la Biblia es que no solamente que descubrieron así sencillamente, hicieron un huequito, literalmente rompieron el techo. La Escritura muestra profundamente en esa palabra que ellos rompieron el techo. Y la estructura del techo en ese momento era de madera, estaba lleno de brea y por encima estaba lleno de monte o cubierto así de maleza. De manera era compacta y muchos le colocaban parte de hierro también. Ellos no les importó de quién era la casa, rompieron el techo. Es como de acá, que la multitud esté acá en la iglesia de Comas y otros quieran entrar y de repente el pastor que está predicando ve que le entran por la ventana, por el techo. Oye, ¿qué están pasando? Están acabando con la iglesia. Es que la persona quiere llegar a escuchar tal vez el mensaje de la palabra de Dios. Y en ese momento, tal vez muchos de los que estaban allí, como decimos nosotros los venezolanos, se pasaron ya, rompieron el techo, están acabando con eso. Tal vez muchos le dijeron eso. Pero es que ellos estaban determinados. Es decir, yo sé que estamos en un momento de pandemia, estamos en un momento de una gran necesidad mundial, pero el evangelio no puede ser parado jamás. Si es necesario nosotros romper, tener la abertura, romper un techo para llegar a los lugares y predicar el evangelio, pues tenemos que tener la actitud de estos 4 hombres. Rompieron el techo. Y dice la Biblia que bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y note eso, las palabras del Señor Jesús. Tanto los está alabando como les está enseñando. El versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos. No la fe del paralítico. Dice, al ver Jesús la fe de esos 4 hombres que estaban determinados en traer a su amigo, aunque rompieron, causaron daño a una propiedad. Él vio la fe
que los movió al instante de traer a su amigo, porque estaban determinados a llegar al objetivo que era el Señor Jesucristo y traer al paralítico. Pero el Señor Jesús les está enseñando una vez más algo. Les dijo: hijos, tus pecados te son perdonados. Tal vez cuando el Señor Jesús dijo estas palabras, los 4 amigos se agarrarían la cabeza y dijeron: no, Señor, no solamente queremos que le perdonen los pecados, sino que lo levante. Pero es que el Señor Jesús está enseñándonos que primero es la salvación y luego lo demás. Porque ¿qué hacía el Señor con levantarlo del lecho y ese hombre seguir muerto en su delito y pecado? Y es que el Señor Jesús le interesa más que nuestra alma se sane de las enfermedades del pecado, llamado pecado. Porque la Biblia nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque es mejor que entre cojo o ciego al reino de los cielos antes que todo el cuerpo sea echado en el infierno. El Señor Jesús le está enseñando también a ellos: sí, ustedes tienen determinación y tienen fe, pero el propósito de acercarlo a mí no solamente es para que ellos reciban una sanidad, sino para que yo pueda perdonar sus pecados. Y les invito una vez más a acercar a los familiares y amigos a través de las transmisiones para que ellos escuchen de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Así como tenemos grupos de WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en todo, usemos esos medios para llevar la palabra de Dios. Y como decía en otro lugar, ¿y qué hay de los lugares donde no hay redes sociales? ¿Qué hay de los grupos étnicos que no han sido evangelizados? ¿Qué hay de esos países donde prácticamente no hay internet, no hay redes? ¿Cómo se llevará el evangelio? Pues el Señor Jesús nos enseña en su palabra que estos 4 amigos hicieron una abertura. Dios llamará y Dios levantará a amigos que lleven a otras personas a sus pies. Es decir, si es necesario de ir a un lugar y predicar el evangelio, pues tenemos que ir, porque ese es el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Note que Él dice en todo tiempo, aunque no está allí la palabra explícita, pero Él no colocó allí cuando estemos bien o cuando el mundo esté bien, no. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es decir, en todo momento siempre predicar el evangelio. Ahora vamos a ver el otro punto de vista de los escribas que estaban allí. El versículo 6 dice: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Esa palabra cavilar es que ellos estaban pensando de una manera malvada lo que el Señor Jesús dijo: hijos, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué habla así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate y toma tu lecho y anda. Y es que era un refrán que se decía en ese momento en Israel. Para que Dios pudiera sanar totalmente a una persona, levantarlo del lecho, sanarlo de la lepra, sanarlo de cualquier enfermedad, ese hombre o esa mujer o ese ser que iba a recibir la sanidad tenía que primero ser literalmente perdonado por Dios de todos sus pecados. Entonces Jesús, como conocía los corazones de los escribas, le dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué es más fácil? Aunque no creamos, es más fácil decir: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesús pudo muy bien dicho: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero los que estaban allí dudarían y dirían: ¿cómo sé que Dios lo perdonó si no se puede levantar del lecho? ¿Cómo sé que ese hombre recibió el perdón de Dios? Porque no se ve, sino es que se muestra con hechos mucho más adelante. Por sus frutos los conoceréis.
Pues el versículo 10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, y aquí Jesucristo le da al propio refrán que ellos mismos tenían, como el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo a quién, al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es decir, como yo sé que ustedes dicen que para que ese hombre se pueda levantar, Dios tiene que perdonar los pecados, para que sepan que yo tengo la autoridad sobre la tierra de perdonar pecados también, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y los escribas pudieron comprender que Dios había perdonado sus pecados, porque ese hombre se levantó. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y es que debemos determinarnos a servir al Señor Jesucristo. Una vez más repito, yo me siento yo me considero una persona que me apasiono mucho al hacer las cosas de Dios, con muchos defectos, con muchas dificultades, con cosas que tengo que mejorar, pero confieso algo. A veces me siento un poco indignado cuando escucho, por ejemplo, a mis compatriotas decir, pero ¿qué vas a hacer a Venezuela? Ahorita está peor de lo que te viniste, no hay gasolina, no puedes entrar, hay la fuerte inflación, los guardias nacionales, esto, aquello, todo. Pero ¿qué vamos a hacer? Si hay que hacer una abertura y llevar la palabra de Dios, hay que hacerla. Hay que tomar la actitud de estos 4 amigos, de tomar al paralítico y si es posible tratar de meterlo por la ventana, por la puerta o incluso si hay que romper el techo, pues romperemos el techo. Porque Jesús ve la determinación y la fe, dice, y al ver Jesús la fe de ellos. Entonces, no ve que ayer compartía con los jóvenes, en el mundo tendréis aflicción. Mientras estemos en este mundo vamos a sentir persecución, vamos a sentir obstáculos, vamos a tal vez a luchar con pandemias, con enfermedades, con grandes cosas que van no a detener el evangelio. Yo digo personalmente, sino que van a proyectar mucho más el evangelio. Porque mientras más estamos oprimidos, como el pueblo de Israel estaba en Egipto, más se multiplicaba. Es decir, mientras más presión, más persecución, más nos multiplicamos. Usamos las redes, usamos el WhatsApp, usamos cualquier medio para llevar el evangelio. Y si cualquier cosa puede fallar, las transmisiones, cualquier cosa, pues entonces tal vez poco a poco por medio de una carta, entonces empezaremos a escribir cartas como el apóstol Pablo y dársela a los hermanos en la casa para que puedan meditar, pero de una manera el evangelio sigue, hermano. Ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Entonces estos 4 hombres tenían 2 cosas, fueron determinados y tenían fe. Aunque el Señor Jesús al final le dijo, mira, lo primordial de que Él necesita recibir es el perdón de los pecados. Para ir concluyendo, yo hago una invitación a que ustedes, hermanos, que tienen la facilidad de recibir la transmisión en vivo, a que tal vez usted dentro de su casa, tal vez tenga un familiar que esté enfermo, o incluso en un hospital, incluso ya han experimentado lamentablemente la pérdida física, aunque no hay palabra para consolarlo, pero déjeme decirle algo. Cuando aquel que parte en Cristo ha pasado a una mejor vida. Y si usted tiene a un familiar que no conoce al Señor Jesús, invítelo a la transmisión, compártale el link, sea multiplicador de decir, comparta la transmisión y que todos sus amigos del Facebook lo puedan notar. Compártale el link para que ellos también puedan ingresar. Invítelo. Tal vez están distantes, pero invítelo a través de las transmisiones. Haga lo que sea posible para llevar a sus amigos a escuchar de la palabra de Dios. Y que no lo detenga nada. Que no lo detenga ninguna enfermedad, que no lo detenga ninguna pandemia, que no lo detenga ninguna cosa que pueda entorpecer, sino más bien que pueda argumentar su fe y poner su fe en el Señor Jesucristo
y hacer lo que el Señor Jesús le agrada, que es traer a otros a sus pies. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, seamos determinados y con fe. Oremos para así finalizar la enseñanza de esta mañana. Padre Dios bendito, te doy muchas gracias porque tú eres Dios bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Ruego, Dios, que seamos como estos 4 amigos, Señor, que no vieron una dificultad, Señor, no vieron que no se podía llegar a ti, sino que ellos fueron diligentes, Señor, en ver la necesidad de ese amigo. Aunque Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad porque se acercaban multitudes a él, estos 4 amigos no desaprovecharon la oportunidad al saber que Jesús estaba en casa. Ruego que mis hermanos, juntamente conmigo, no desaprovechemos esta oportunidad al saber que tenemos la palabra de Dios con nosotros y que podamos acercar a nuestros amigos a la palabra. Ayúdanos a ser determinados, decididos, Señor, sagaces. Tu palabra dice que los hijos, Señor, de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Ayúdanos a ser fervientes en espíritu y compartir las transmisiones, compartir con esos amigos, compartir con los vecinos que tal vez, Padre, están pasando gran necesidad y claman a Dios por un milagro, pero el mayor milagro es la salvación. Padre, rogamos también que Jesús pueda ayudarnos a incrementar nuestra fe en Él, que pueda ayudarnos, Señor Jesús, cada día a poner la mirada en ti. Te necesitamos, Señor. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. En este tiempo de pandemia, Señor, que nosotros podamos multiplicarnos, así como este virus se multiplica, Señor, diariamente, pues nosotros también deseamos multiplicarnos, Señor, para que cuando volvamos, las iglesias puedan estar más llenas, Señor, que cuando nos dejamos de ver. Sea todo en tu tiempo y enséñanos siempre por medio de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús, gracias te damos a ti por enseñarnos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Muchas gracias.